Hola, buenos días. Mi nombre es José María Pina, como yo lo he comentado, soy el responsable de emprendeduría de Keiretsu Forum. Somos una red de Business Angels y lo que hago principalmente es ver proyectos. De cierta manera, el objetivo de hoy, un poco en el esquema, es presentaros lo que es la red, dar 4 pinceladas de qué perfil tiene aquel que invierte en estos proyectos en fases iniciales y luego, no porque seamos más listos sino más guapos, sino en base a la experiencia, explicaros qué errores se cometen y que echan al traste operaciones de poner en contacto proyectos con inversores, no porque el proyecto no sea bueno, sino porque no se dice o no se explican las cosas tal como tienen que ser. ¿Y por qué lo hacemos? Porque, sinceramente, es una opinión personal, creo, como dice mucha gente, fracasar está bien, pero si hay errores, y se aprende mucho, pero si hay errores que te la pueden explicar, pues mucho mejor. Entonces, todo lo que os lleve, bienvenido sea. A modo de introducción sobre Keiretsu, comentaros que somos una red internacional de Business Angels que se fundó en el año 2000 en San Francisco y es una de las redes más dinámicas y más extensas a nivel internacional. Tenemos 23 chapters, lo que son chapters son sedes, por ejemplo Barcelona es una, y los miembros, más de 2000, han invertido en torno a 2000 proyectos, una cantidad aproximada de 250 millones de dólares en los últimos años. En Barcelona somos un equipo dinámico que operamos desde el 2007, en el 2010 nos introdujimos en Madrid y contamos con un total de 170 socios. Nuestros socios son aquellos que invierten realmente en los proyectos, que van desde pequeños inversores privados a family office o pequeños fondos de inversión. En este periodo, para que os hagáis una idea, hemos analizado más de 1.100 proyectos, de los cuales 300 se han presentado en los 40 foros que hemos realizado y en ellos se han invertido en más de 30 proyectos. En total ha sido una inversión de unos 8 millones. Deciros que estamos contentos porque, dada la coyuntura, este último año se han invertido en más de 11 proyectos y por un importe de aproximadamente 1,1 millones de euros. Esto es importante porque realmente, cuando estás hablando de emprendeduría, una de las cosas buenas que tienes es que no hablas de crisis, sino hablas de hacer cosas. O sea, realmente hay oportunidades de hacer, realmente existen, y es verdad, y las empresas funcionan. Simplemente hay que hacerlas de formas diferentes. Aquí os cinto un poco los siguientes foros, si estáis interesados en acudir tanto público como presentar un proyecto, en la página web keiretsuforum.com lo podéis ver. Pero bueno, ¿quién es nuestro miembro, nuestro inversor? Un Business Angel al final es alguien que pone dinero en una empresa, ¿vale?, buscando una rentabilidad. Está claro, por eso pongo en la presentación, de que no es un ángel, o sea, no, realmente él lo que quiere es invertir en un proyecto. ¿Se oye? Sí. Invertir en un proyecto, estar un tiempo y disfrutar del éxito de esa compañía para salir de la misma y obtener un beneficio. Es importante entender esto porque él entrará en un proyecto, un inversor entrará en un proyecto si tiene claro y se cree cuándo va a ganar el dinero. Y los más, no están interesados en los dividendos que va a generar la compañía, sino va a estar interesado, su modelo de negocio es salir de esa compañía, o sea, entrar en una fase inicial, aportar una inyección de dinero, aportar también un intangible en base a contactos, una tarea facilitador que va a permitir que ese proyecto crezca y es en ese momento cuando él sacará el rendimiento saliendo y haciendo que otro entre en su lugar o que los socios sean los que le compren la participación y tal. Es importante entender esto porque cuando estéis en el proceso de búsqueda de financiación, sepáis con quién estás hablando, ¿vale? Es decir, si yo a un inversor está buscando una serie de cosas para elegir mi proyecto entre el abanico de proyectos que se encuentran,
ofrezcámoselos. O sea, no le hable de lo que va a ganar por la actividad económica, sino cuán grande voy a ser que le va a permitir obtener la rentabilidad que quiere. Los proyectos, estos inversores, ¿qué hacen? Invierten una cantidad aproximada entre 100 y 400.000 euros, como hemos comentado en una fase inicial, en cualquier tipo de proyectos. Es una pregunta típica. Dice, oye, ¿y en qué invierten? ¿En TIC? ¿Solo invierten en TIC? Yo tengo un negocio industrial. En el fondo, y en este caso es el perfil de la red de Keiretsu, invierten en un perfil de inversión, es decir, una cantidad de dinero durante un tiempo en un tipo de negocio que ellos entiendan. Es importante que ellos entiendan cómo se va a ganar dinero y que se sientan cómodos. ¿Qué pasa? Y es verdad que la mayoría de proyectos que cumplen este perfil son proyectos de carácter tecnológico, porque son los que realmente con una inversión relativamente pequeña tienes un potencial de desarrollo mayor. Pero solo por esto, o sea, no es porque sean inversores que quieren una tipología de proyectos, están abiertos a todos. Y muchas veces se quejan de que no tienen proyectos de este perfil más variado. ¿Qué buscan? Evidentemente, gente que empujen, o sea, que tenga mucha hambre. Un inversor privado no quiere ser él el que lleve el negocio, sino quiere un equipo que realmente tenga hambre por hacer crecer. Entonces, esta combinación de ganas y cualificación, ¿vale?, junto con un proyecto que sea viable, lo que hace atractivo el proyecto. Aquí os pongo un poco un gráfico, no sé si se ve al fondo por el blanco, que refleja lo que sería el escenario ideal de un inversor privado. Esto es la media de lo que sería la red, no solo en Barcelona, sino a nivel internacional. Es decir, ellos invierten en 10 proyectos, esperan que los menos 2, por ejemplo, tengan una rentabilidad muy elevada, haya otros que tengan una rentabilidad aceptable y un porcentaje importante de ellos, por ejemplo, la mitad de los proyectos, pierdan dinero, ¿vale? Entonces, es importante entender esto porque cuando ellos se plantean hacer una inversión, piensan en que tienen que tener una rentabilidad elevada para que soporte las pérdidas de las otras inversiones. Es por eso, cuando habláis por primera vez en el entorno de inversores privados, cuando os hablan de rentabilidades muy, muy altas. En el fondo lo que quieren, o sea, tenéis que entenderlo como rentabilidades asociadas a proyectos que ahora son muy pequeñitos, van a ser exitosos y se van a hacer muy grandes. Bueno, a nivel de errores, quizás es un poco pretencioso decir que son errores y contarlos aquí, sino es un poco cosas que vemos que se pueden mejorar y que dan pie a que operaciones, como he dicho antes, no se lleven a cabo. En ese sentido, yo quiero exponer dos tipos de errores, entre comillas. Por un lado, aquellos que se pueden cometer o se pueden mejorar en la fase de búsqueda, cuando tengo un proyecto y voy a buscar capital, y voy a buscar que alguien muestre interés por lo que estoy comercializando, lo que estoy haciendo, y luego errores que se cometen una vez tengo un inversor que está interesado en mi proyecto y me siento a hablar con él. Empezamos por los primeros. El típico, es decir, necesito el dinero para ayer. Tú llegas y dices, oye, mira, he llegado hasta aquí, me he quedado sin fondos y resulta que ahora tengo un inversor privado. Ahora busco un inversor privado. Esta es la peor situación. ¿Por qué? Porque el proceso de búsqueda de dinero es muy complicado. Y lo normal, es importante saber esto, lo normal es que no lo encuentres. Es decir, acordaros del funnel inicial. Si te llegan 1.200 proyectos, presentas 300 y de ellos 30 consiguen financiación y se considera un éxito, es muy difícil. O sea, por eso el ir a buscar recursos cuando ya se te han acabado y no puedes hacer nada más no es la mejor alternativa. ¿Qué proponemos? O sea, ¿qué es lo que realmente se tiene que hacer? Es decir, tú planificar qué es lo que necesita y cuándo. Es decir, tú cuando tienes esa idea, ese plan de negocio,
tú te tienes que marcar una serie de hitos, o sea, es decir, yo estoy aquí, tengo que explicar lo que he hecho que me ha permitido llegar a esta situación, al punto actual, y prever lo que voy a necesitar en el futuro para alcanzar unos objetivos. Y a partir de ahí tú inicias este proceso, que es continuo, de búsqueda de financiación. En el fondo, como responsable, llamaros CEOs, o sea, podéis poner, porque la inflación con los nombres, con los títulos también es muy alta, pero en el fondo eres responsable de ese negocio, tu único objetivo es mantener el negocio funcionando mientras obtienes los recursos. O sea, es así de sencillo. Bueno, tienes que hacer eso y un millón de cosas más, pero básicamente es eso. Segundo error, es la pérdida de perspectiva. O sea, cuando tú dices, bueno, yo ya sé lo que necesito, me voy a dedicar a buscar financiación, voy a buscar un business angel. Primero, tienes que analizar cuál es tu negocio y qué requiere ese negocio. Porque en el fondo, un inversor privado es una de las vías de financiación que tiene tu proyecto, pero no es la única. Y muchas veces se puede dar el caso de que tu proyecto no requiera de ese tipo de dinero. Tenemos el caso típico, es decir, un negocio que tú lo ves, es viable, es rentable, es un autoempleo genial, vas a ganar muchísimo dinero, pero no gusta. O sea, tú tienes que entender, o sea, qué potencialidad tiene tu negocio y a dónde tienes que picar. Por eso es interesante, cuando inicias un proceso de búsqueda de inversor privado, entender dónde tienes que llamar. O sea, no vale disparar a todos. ¿Por qué? Porque los inversores privados, al igual que todo el mundo, se especializan en un área o tienen un interés en un tipo de proyecto. Aquí lo que proponemos es realmente tú tener claro cuál es tu modelo de negocio, es decir, y determinar cuándo es el momento adecuado de buscar financiación. Un inversor, o sea, supongamos que has analizado tu proyecto, que la vía de captar financiación, recursos, es esta, es decir, oye, yo voy a buscar un inversor privado porque quiero que me ayude y llegar a un volumen de negocio y un crecimiento tal y cual. Y decir, ¿cuándo voy a ir a este inversor privado? Pues, oye, cuando tenga la certeza, ¿qué hago y quién me va a comprar? Es decir, lo típico de cuando tenga claro cuál es mi modelo de negocio. Un inversor privado prefiere, y eres mucho más atractivo, cuando te has pegado las tortas tú antes y cuando tú recurres a él para coger velocidad. Es decir, yo ya sé lo que hago, ya sé a quién se lo voy a vender, necesito tu ayuda, tus recursos, para realizar una serie de acciones que me van a permitir llegar a ese objetivo. En ese momento tú eres mucho más atractivo. Y es esa disyuntiva, es decir, por eso, y ya lo veremos más adelante, una de las quejas que te dicen la gente, oye, es que no invierten en ideas, tenéis que poneros en el perfil de un inversor. Y, bueno, sí que invierten, pero yo soy inversor y tengo alternativas. ¿Y qué hago? Oye, pues cojo aquella que reduzca el riesgo a que mi inversión fracase. Entonces, si hay alguien que ya ha probado que se le compra en su producto, me va a ser mucho más atractivo que alguien que tiene una idea, por ejemplo. O sea, realmente es, en el fondo, sed conscientes que estáis compitiendo por unos recursos escasos. Tercer error, gordo, fundamental. La tiranía, lo llamo yo, la tiranía del plan de negocios, que no es lo mismo, que no tiene que ver con el hecho de que realmente necesitas un plan de negocios. Pero bueno, ¿qué pasa? Es decir, yo hago una reflexión. Si todo el mundo te dice por un lado, oye, yo no me creo el plan de negocio y las previsiones, bueno, por ejemplo, al revés, vamos a hacerlo al revés. ¿Quién se cree en un plan de negocio? Levante la mano el número que pone de previsión de ventas a 3 años. Vale, guay. ¿Quién se cree los próximos 6 meses? Tú lees un plan de negocio y dices, hombre, 6 meses a alguien. Porque si no, no inmedi... Pero es que quiero decir, entonces tienes que entender que en qué tienes que focalizar tus esfuerzos. Estás montando una startup, o sea, un proyecto incipiente, es un proyecto, tiene que ser un proyecto dinámico en el cual vas a ir pivotando, vas a ir adaptándote a las circunstancias. Tú lo que tienes que demostrar realmente es que sabes lo que vas a hacer y que tienes una capacidad de gestión. Es decir, a mí el plan de negocio a 3 años, ¿qué me indica? No me indica el número en sí.
Es decir, oye, yo el desglose de un Excel brutal con unos desgloses de flujo de caja mensuales, una proyección de 3 años, no me dice nada. Pero sí me dice si yo como gestor, como persona responsable de tirar eso adelante, tengo la sensibilidad y la capacidad para entender qué voy a necesitar en el futuro y también para tener una estimación de qué potencial tiene ese negocio. En este sentido, es muy importante focalizarte en el corto plazo. Es decir, un negocio cuando ya tienes 500, 1000 clientes es mucho más fácil convencer a alguien de cómo vas a llegar al 2000, al 10.000, al cliente número 10.000. Lo difícil es explicar qué acciones vas a hacer para conseguir esos 500 clientes iniciales. Entonces, todo el grueso de tu plan de negocio se tiene que ceñir a eso, o sea, al hoy. O sea, convénceme qué vas a hacer en los próximos 3 meses. ¿Cuál es tu objetivo para los próximos 6 meses? Y a partir de ahí, yo me creeré que tú eres capaz de hacer esto. ¿Qué pasa si no? Si no pasa, si tú ciñes y pones un plan lineal, dices, oye, todo es igual, 6 meses, 1 año, 3 años, lo que haces es difuminar tus capacidades y tu conocimiento. Porque todo aquello de no me creo la previsión a 3 años, lo asocia a no me creo lo que vas a hacer dentro de 6 meses. Os voy a poner un ejemplo. Hace poco, hará 3 o 4 meses, un proyecto que se presentó en el foro y consiguió inversión. ¿Vale? Y tú te lo cuentas y eran unos tíos que hacen chapas personalizadas. Pongo un ejemplo que pongo. ¿Por qué funcionó? Porque el emprendedor me dijo, es que no tengo ni idea lo que voy a hacer de aquí 2 años. Ahora, yo te aseguro que hoy estoy facturando 2.000 euros y voy a acabar el año facturando 90.000. Y te voy a explicar cómo lo voy a hacer. Consiguió que alguien creyera en lo que estaba haciendo y lo está haciendo. Si hubiera cogido el plan típico y te dice, oye, yo dentro de 3 años voy a facturar no sé cuántos millones, pues no hubiera convencido a alguien, primero, de lo que sabe hacer y segundo, de que es consciente de lo que no sabe. Vale. Y aquí, es un poco en esta línea, viene lo que nosotros llamamos el efecto paz mundial. Es decir, acordaros, lo llamamos así por el típico concurso de belleza, que le preguntan a las candidatas una pregunta típica, ¿qué deseas? O lo que sea, y acabas respondiendo algo que es muy bonito, pero que no aporta nada, y que tú no eres capaz de hacer. Entonces, lo que es importante cuando tú estás desarrollando tu plan de negocios, cuando tú estás delante de un inversor, contar algo, toda la información que cuentes, vaya en la línea de qué le estoy aportando a este señor para que quiera invertir en mi proyecto. El ejemplo típico es cuántos planes de negocio empiezan diciendo y el mercado de consumidores de Internet son no sé cuántos millones de usuarios. Vale. Y de esos tantos millones de usuarios, si yo me quedo una ínfima parte, pues facturaré burrocientos mil millones. Eso a mí como inversor no me dice nada. O sea, a mí convénceme de que sabes hacer algo, no de ese dato de que yo, si tú me das tu plan de negocios, en 2 días en Internet puedo obtener la misma información. ¿Vale? Es lo que comentamos, es decir, dale la vuelta, empieza tu modelo de negocio convenciéndome de que eres capaz de vender a un tío. Y explícame a ese señor y delante de un inversor, ponle cara y ojos, explícale quién es la persona en cuestión, le vas a vender, ¿vale? ¿Y por qué ese tío que te va a usar tu producto no solo lo va a usar, sino que está dispuesto a pagar por ese proyecto, ¿vale? Por ese proyecto o producto. Y no solo que está dispuesto a pagar por ese proyecto y producto, sino que va a repetir. O sea, si tú eres capaz de convencerme de eso, ¿vale? Cuando ya me has convencido de que alguien te va a utilizar tu producto, me vas a convencer de que eso que ya te he dicho yo que sí, lo vas a hacer N veces. Porque en el fondo tú lo que quieres es vencer noes. Es decir, no me creo que seas capaz de hacer esto, no me creo que el mercado sea tal, no me creo que tal. Tú vas convenciendo, lo que estás aportando es sacando a reducir tus capacidades, que es lo que te va a permitir que esta gente invierta en tu proyecto.
Otro error típico que se hace es enamorarse del producto. O sea, cuando tú estás delante, estás buscando inversor y quieres contar lo que estás haciendo, empiezas a hablar de cuán maravilloso es tu producto, cuáles son las características que tiene este producto, y no te das cuenta que estás hablando con alguien que no es un cliente objetivo del mismo. Entonces, y es más, seguramente no tenga ningún interés en lo que le estás contando. Volvemos a lo anterior, es decir, oye, estás hablando con alguien que seguramente no entenderá del todo lo que haces, pero que le tienes que convencer que si él pone su dinero en tu proyecto, va a obtener una rentabilidad. Entonces, convéncele de eso. O sea, convéncelo de por qué alguien va a utilizar tu proyecto. No entres en una vorágine que acabas mareado de características, tal y cual. Por ejemplo, el tema de la demo. Tú le enseñas una demo y le vas a buscar aquella funcionalidad que está súper escondida y que es una virguería técnica, pero que en el fondo acabas mareado y el tío no sabe para qué sirve. O sea, tú si tienes una demo, ¿vale? Si tienes una demo, lo que tienes que hacer es que este señor se ponga en el papel del usuario y que entienda porque alguien va a usarlo. Es lo que decimos aquí, decir, oye, hazle sentir su dolor. Cómo este señor tiene una necesidad y tú se la estás solventando de una forma más eficiente de las alternativas que tiene hasta ahora. Que esto es importante. O sea, no vayáis a buscar, que es otro de los fallos gordos, a buscar un inversor privado y digas, oye, competencia, no tengo. No, siempre tienes, ¿vale? Porque hay alguien que tiene una necesidad que hasta la fecha la solventa de una forma ineficiente, seguro, porque tú estás proponiendo una opción mejor, pero la solventa. Y tú vas a tener que convencer que deje de hacer lo que está haciendo ahora y recurra a ti, a tu producto, como forma de monetizarlo. O sea, como forma de llegar de utilizarlo y solventar el problema. Un poco volviendo, es decir, decimos que, bueno, que vas a buscar inversión y parece fácil, ¿vale? En este caso, lo que quiero remarcar es que no lo es y que cuando estás delante de un inversor en esta fase, tú lo único que quieres es, normalmente, ya sea en un elevator speech, en un foro, en un evento rápido, tú lo que quieres es querer hablar con él, ¿vale? Poder explicarle lo que haces en detalle. Entonces, en este momento, lo único que tienes que hacer es llamarle la atención. No intentes venderle todo su plan, todo el plan en 10 minutos, porque no va a entender nada, sino simplemente intenta captar su atención para poderle explicar en detalle qué es lo que estás haciendo. Esto es el elemento más importante de esta fase y es uno de los errores que más se comete en la fase de búsqueda. Es decir, te quiero explicar tanto en tan poco tiempo que no acabas entendiendo nada. Y entonces el inversor hay que ser consciente de que no tiene ningún interés en esforzarse en entender. ¿Por qué? Porque su trabajo es ver constantemente proyectos y decir, oye, si no entiendo entenderé el que me viene después. Es así, y es una oportunidad que pierdes. En ese sentido, es importante tener claro lo que quieres transmitir. O sea, siempre todo lo que digas, aun cuando estás en esta fase buscando inversión privada, tienes que estar encaminado a conseguir algo. O sea, todo lo demás, óbvialo. Ya tendrás tiempo de explicar más detalles y poner todo tipo de florituras. Y aquí simplemente es un ejemplo de esto, de una historia mal contada. Me hizo gracia decir, oye, esto es el argumento de por qué Pocahontas, en mi opinión, es una buena película y Avatar no. Porque si tú coges el guión de Pocahontas, le cambias las fechas, le cambias los nombres, que es lo que se hace aquí, te sale el guión de Avatar. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es el ejemplo de decir, oye, yo tengo un proyecto, realmente que el proyecto en sí sea bueno, ¿vale? Hay proyectos que son copias, variantes de algo que existe, que no está aportando nada. Entonces hay que ser consciente de que el proyecto de por sí tiene que ser lo suficientemente sólido para poder ser invertible. Bueno, de esta forma un poco he querido dar alguna pincelada
de errores que cometemos en la fase de búsqueda. Pero ahora nos encontramos con otra cosa, es decir, bueno, vale, ya lo he conseguido. Ya he conseguido que alguien quiera hablar conmigo y yo me siento en la mesa. Tengo que explicar todo el plan y empezamos a negociar. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuáles son los errores que se suelen cometer más y que suelen dar al traste a la operación? La primera es, lo típico es valorar la empresa de una forma exagerada, sobrevalorada. Esto, que en el fondo, es decir, desde un punto de vista personal, decir, ostras, qué bueno que soy, mi empresa, cuánto vale, y están dispuestos a invertir en una empresa que vale, que lo valoramos en 2 millones, 1,5 millones, lo que sea, puede llegar a ser contraproducente. ¿Por qué? Porque puede echar para atrás expectativas de gente que invertiría en ese proyecto, ¿vale? Por decir, oye, yo por tan poco no me implico, ¿vale? Y puede dar al traste con la viabilidad del proyecto. Es decir, tú imaginaros un momento que alguien invierte en una empresa con una evaluación por encima de lo que tendría que ser, como suele pasar, no se cumple el plan de negocio y se tiene que hacer una siguiente ronda a una valoración menor. El inversor no querrá o no estará a gusto haciéndolo. ¿Por qué? Porque acaba perdiendo parte de lo que ha invertido y pondrá reticencias. O sea, lo que aquí es importante no es tanto la valoración en sí, sino como el hecho de conseguir que ese proyecto, no es tanto la valoración en un momento inicial y cuánto te dan, cuánto te diluyes una primera ronda, sino cuánto es necesario, cuán factible es que a largo plazo ese proyecto funcione. Entonces, también a la hora de marcarte una estrategia de financiación, tienes que tener un poquito de perspectiva, ¿vale? Y aquí será la segunda derivada, es decir, ¿cuántos proyectos empiezan diciendo, oye, que yo pongo la idea, que es el inversor el que ponga el dinero y que se arriesgue? Y yo, no. O sea, todo lo que has hecho hasta ahora te ha permitido llegar hasta aquí. Perfecto, ya has llegado hasta aquí. A partir de este momento tiene que haber un equilibrio entre lo que pone uno y lo que pone otro. Realmente el emprendedor, el equipo emprendedor, tiene que apostar por su proyecto. O sea, no puede ser que espere que todos los riesgos lo tome la otra parte. Estos planteamientos hacen y han hecho que proyectos que son sólidos, que son viables, no se acaben invirtiendo. Y realmente los inversores te lo dicen, es una pena, pero me he echado para atrás porque no me creo que esta persona entienda lo que implica, ¿vale?, el invertir, el ir de la mano. Es un tema importante. Por eso que, más que, el consejo por nuestro lado es, más que invertir, o sea, más que tener una estrategia a corto plazo, decir, oye, mi objetivo es sacar X miles de euros por un porcentaje, planear qué hitos tienes que conseguir, en este caso a nivel de financiación, para alcanzar este objetivo que te has marcado en un plazo medio-largo. O sea, realmente a la hora de desarrollar tu negocio. A los inversores, un poco la conclusión es, a los inversores les gustan las ideas, pero mucho más la ejecución. Por eso, sopesar cuál tiene que ser la valoración o qué valoración le das en el momento inicial. Os pongo otro ejemplo, se me ocurre, un ejemplo de una buena idea. Angry Birds, es decir, ¿cuánto valoras tú a alguien que te diga, decir, oye, mira, tengo un pájaro rojo, lo lanzo, fallo, ajusto el tiro, vuelvo a lanzar y tiro unas piedras? ¿Vale? Una idea. O la ejecución de la misma. Va en esa línea, es decir, vosotros es lo mismo, ¿en qué fase invertiríais? ¿Dónde invertiríais y dónde le dais más valor? O sea, es importante entender qué peso tiene la idea, qué importancia tiene la idea, estás en la fase inicial, pero qué importancia tiene el recorrido para sopesar qué tiene que ser lo que estás pidiendo o los recursos que requieres. Segundo fallo importante, muy gordo, es aversión del emprendedor a rendir cuentas. ¿Qué quiere decir? Oye, tenéis que ser conscientes, y no todo el mundo puede o sabe, que
el negocio pasa, cuando alguien invierte en el negocio, pasa de ser tu negocio a ser vuestro negocio. Y esto es muy importante. O sea, ya no puedes hacer, o sea, este inversor pasa a ser alguien de tu equipo, pasa a ser propietario de esa compañía. Entonces, por lógica, esta persona va a exigir un cierto control y unas ciertas cláusulas que tú, en un principio, puedes encontrarte incómodo. Por eso, en esta fase se recomienda también que los emprendedores vayan de la mano de gente que le dé una cierta perspectiva. Es decir, cuando tú estás negociando y estás hablando con alguien que te exige contar con su voto para hacer una serie de cosas, la reacción natural es, oye, que es mi negocio, ¿por qué te tengo que pedir permiso? Cuando la realidad es eso, que era una idea, empieza a ser parte, tanto tuya como suya. O sea, tienes que contar con él, porque su opinión es importante. Por eso, aunque tenga una participación minoritaria, esta persona querrá defender su inversión, ¿vale? Y tener voz y voto en las decisiones de la compañía. Esto también aplica a cláusulas que muchas veces son el enemigo, son lo que sería, si no habéis visto El Señor de los Anillos, pero sería Saruman. Es decir, cuando os citan las cláusulas de arrastre y acompañamiento. Pero en el fondo, es decir, yo me puedo llegar a ver forzado a vender mi empresa, pues sí. Es decir, un inversor privado pequeño tiene que protegerse, en este caso el inversor capitalista, de que puede sacar un rendimiento, recuperar parte de esa inversión. Volvemos al principio, es decir, oye, este señor, el inversor privado, no quiere ganar dinero con el desarrollo de la compañía, quiere ganar dinero saliendo de la compañía. Entonces, por sentido común, este señor se tiene que tener el acceso, la posibilidad o las herramientas de poderse salir en un momento dado. Si tú lo ves el proyecto como inversión, tampoco es tan malo, porque tú lo que estás haciendo es desarrollar un negocio y sacarle un rendimiento. Por eso es la frase típica que dice la gente, decir, ostras, los inversores, yo tengo pavor a aquel emprendedor que ve su proyecto como su hijo, porque tú a tu hijo no lo sacrificarías. Por eso es mejor, y es un poco la reflexión nuestra, contemplar a tu proyecto como un cerdo. A un cerdo le puedes dar cariño, lo puedes cuidar, lo puedes hacer crecer, pero oye, si llega el momento de sacrificarlo, no tendrás problema en ello. O sea, es una cosa, vosotros, o sea, siempre en estas reflexiones os tenéis que poner en la mente de lo que busca vuestro interlocutor. Lo mismo, ¿vale? Y es importante, o sea, y no estaría aquí, pero es una reflexión importante, es con cuán optimista te sientes tú con el proyecto. O sea, recordar lo que hemos dicho antes, tú no dominas los timings, y lo normal es que para hacer algo requieras más tiempo y más recursos de lo que tú en un momento dado esperabas. ¿Qué te diera un inversor? Y tú cometerás el error, porque en este momento estás de subidón y solo ves las cosas bajo un crisol positivo. Decir, oye, yo te pongo unos ratchets, es decir, tú me estás diciendo que tu plan de negocio va a cumplir unos objetivos y si no cumple esos objetivos, pues esa valoración inicial se diluye. Entonces yo voy a tener, bajo diferentes alternativas o formatos, una mayor participación en esa sociedad. Por eso es importante valorar el negocio en su justa medida. No cometer imprudencias, porque al final, como decía, que eres dueño de tu silencio y esclavo de tus palabras. Si tú estás muy convencido y tu margen de maniobra es muy pequeño, ¿vale?, puedes ver limitada tu participación o menoscabada tu participación en tu propia compañía. Y como último, y para mí es más gran error, es no contemplar el no como respuesta. Es decir, en un proceso de negociación me puede a mí no interesar ir de la mano de fulanito, menganito. ¿Por qué? Porque no hay una sinergia, o sea, porque no hay un matching entre los intereses de uno y otro. Oye,
Oye, es que si no, no tengo a nadie más. Mira, es que en ocasiones, y eso es un hecho que tenemos contrastado, es mejor no tirar adelante el proyecto, es mejor que el proyecto se muera a alargarlo yendo de la mano de alguien que tiene intereses contrarios al tuyo. O sea, por eso el contemplar el no como una hipótesis válida es muy importante a la hora de negociar con un inversor. ¿Cuál sería una línea roja? Que nos preguntes, oye, ¿y qué tengo que aceptar o no tengo que aceptar? Aquí cada uno es lo suyo, pero yo como línea roja, como planteamiento, yo diría, oye, no aceptes ninguna situación en la que perdiendo tú, la otra parte puede ganar. ¿Vale? Es decir, plantéate, si yo voy de la mano de alguien, si se da una situación en la que yo perdiendo, puedo obtener un rendimiento, ¿vale? Da por sentado que eso pasará. Cuando vaya bien no hay ningún problema, pero cuando las cosas no vayan tal como planeabais, habrá esta contraposición de intereses. O sea, eso sería una de las líneas que yo marcaría. Y ya para acabar, es un consejo, es decir, en mi opinión es, construye un modelo de negocio, ¿vale? Que en el fondo es definir un producto, definir a quién se lo vas a vender antes de que te quedes sin dinero. Y dedícate a buscar financiación una vez hayas probado ese modelo de negocio. Es decir, una vez tengas la certeza de qué vas a vender y a quién se lo vas a vender, porque las probabilidades de éxito serán mucho mayor que en otras circunstancias. Y muchas gracias.